semanal de Perú Político del 31 de octubre al 6 de noviembre, comenzamos con el anuncio de movilizaciones para el jueves 8 de este mes. La semana empezó con el anuncio de nuevas marchas, ya que a las huelgas que vienen realizando los distintos sindicatos de educación, minería y agricultura, se le sumarán los trabajadores del sector salud, pues anunciaron que el jueves acatarán un paro de 24 horas debido al incumplimiento de aumentos salariales por parte del gobierno. Pero las aguas se inquietaron más, porque se anunció una marcha opuesta, promovida por el partido de gobierno. El parlamentario y secretario general aprista, Mauricio Mulder, confirmó que su partido convocaría una marcha por la paz y la defensa de la democracia, a la que invitará a la Central de Trabajadores del Perú, CTP, de conocida afiliación aprista, y a diversas organizaciones de base, como comedores populares y clubes de madres, en respuesta a la denominada Jornada Nacional de Lucha, que realizarán este jueves 8 las principales centrales sindicales y fuerzas de izquierda. En CPN Radio, Mulder llamó tontos inútiles a los dirigentes de la Central General de Trabajadores del Perú, CGTP, y sostuvo que la jornada del jueves forma parte de la misma ofensiva contra el gobierno que ha emprendido el narcoterrorismo con el reciente ataque a la comisaría de Ocobamba, en Apurímac, que terminó con el asesinato de un policía. El 5 de noviembre, los voceros de distintos partidos políticos de oposición no comulgaron con la propuesta de Mulder de organizar una marcha por la democracia. Luis Galarreta, de Unidad Nacional, manifestó que su grupo no apoyaría la marcha aprista, aunque tampoco simpatizaba con la que hará la CGTP. En ese sentido, Carlos Brus, de Alianza Parlamentaria, consideró que la marcha gremial no atentaba contra la democracia, pues no se está planteando la vacancia del presidente Alan García como sí lo hizo el APRA cuando Alejandro Toledo era presidente, declaró. Los voceros de Unión por el Perú y el Partido Nacionalista también desestimaron su participación en la marcha aprista. El mismo día, en conferencia de prensa, los organizadores de la jornada del jueves 8 anunciaron que han pedido autorización al Ministerio del Interior para que su movilización llegue hasta las puertas del Palacio de Gobierno. El presidente de la CGTP, Mario Guamán, aclaró al Ejecutivo que el gremio sindical nunca convocó una paralización para el 8 de noviembre. Han dicho que lo que se está fomentando es un paro nacional, y lo han hecho con el propósito de confundir a la opinión pública. Lo que hemos convocado es a la segunda Jornada Nacional de Lucha, que se va a traducir en movilizaciones a nivel nacional, aclaró. Sin embargo, el dirigente sindical advirtió que tras la protesta, de no solucionarse los reclamos de los diferentes gremios, programarán un paro nacional y prepararán una huelga indefinida. Al preguntarle su opinión sobre la marcha convocada por el parlamentario Mauricio Mulder, Guamán indicó que el partido de gobierno tiene todo el derecho a movilizarse. Dijo que respetaba la pretensión del APRA de organizar su propia marcha, así como esperaban que el gobierno respetase la suya. Sin embargo, aclaró que la marcha de su gremio para el próximo jueves 8 será pacífica y que de presentarse disturbios o hechos violentos serán responsabilidad del APRA. Entre los gremios que participarán de la jornada del jueves se encuentra la Confederación Unitaria de Trabajadores, el Comité Nacional de Fonavistas, representantes de partidos políticos, la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de la Cuenca Cocalera del Perú, la Federación Nacional de Docentes Universitarios, así como diferentes frentes de defensa regionales. El líder del Partido Nacionalista, Ollantumala, también confirmó su asistencia a las movilizaciones que tienen como principal reclamo la permanencia del modelo económico neoliberal que ha excluido a la mayoría de los peruanos, dijo. Guamán explicó que en el día de la segunda jornada nacional se realizarán distintas concentraciones en diferentes puntos de la capital para después reunirse en la Plaza 2 de Mayo. Luego de un breve mitin, los integrantes de distintos gremios y sindicatos sociales y laborales se desplazarán hasta el Palacio de Justicia. También el 5 de noviembre por la noche, en un mensaje a la nación transmitido por el canal del Estado, el presidente Alan García criticó las movilizaciones y paralizaciones anunciadas por diversos sectores, como la convocada para el jueves por la CGTP, al considerar que obedecerían a consignas políticas de sectores extremistas. Dijo que el Perú no quiere paros ni violencia, sino orden y trabajo. García consideró extraño que no sea la clase más pobre del país la que llame a estas movilizaciones, sino más bien aquellos que reciben muy buenas remuneraciones del Estado. Asimismo, dejó entrever que detrás de la medida de fuerza se encuentra una orden internacional, justo cuando el Perú está a punto de lograr el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Por su parte, enfático y con mucho sarcasmo, el premier Jorge del Castillo señaló que el paro anunciado por la CGTP se ha desinflado, tanto que ahora los dirigentes que lo convocaron, como Mario Guamán, apenas hablan de una jornada de protesta, declaró. Al respecto, Augusto Álvarez señaló: protestas de este tipo son normales en toda democracia, especialmente en una como la nuestra, en la que todavía hay más de un problemilla sin resolver. Por ejemplo, la evolución de las remuneraciones. En este contexto, al contrario de lo que cree el gobierno, ese tipo de manifestaciones, si se conducen con orden y sin afectar a los ciudadanos ni a la propiedad pública y privada,
puede servir como válvula de escape de las tensiones sociales. Al respecto, es obvio también que el sindicalismo peruano necesita una agenda moderna que apunta en la dirección de mejorar la productividad laboral y en consecuencia las remuneraciones. A su vez, el gobierno requiere menos arrogancia de aceptar que estas protestas son usuales en una democracia. Del mismo modo como Alan García participó en el año 2004 en la marcha de la CGTP contra el entonces presidente Alejandro Toledo, el TLC y la política económica. Pasemos a la segunda noticia de nuestra crónica semanal. Un día antes de ser interpelado por el Pleno del Congreso, el ministro de Salud, Carlos Vallejos, recibió el respaldo de los legisladores del APRA, de Unidad Nacional y del grupo parlamentario fujimorista que integran la Comisión de Fiscalización, quienes, por mayoría, acordaron eximirlo de cualquier responsabilidad en la sobrevalorada compra de alimentos que realizó el Seguro Integral de Salud, SIS, para los damnificados del terremoto del 15 de agosto. Desde que se inició la sesión, los parlamentarios del APRA hicieron una cerrada defensa a favor de Vallejos. Primero, cuestionaron que la presidencia de la Comisión de Fiscalización, a cargo de Francisco Escudero, de UPP, le haya imputado irresponsablemente la comisión de delito de omisión de funciones y luego que se pasara por agua tibia la actuación del ex viceministro José Calderón. Luego, el parlamentario aprista Javier Velázquez Quesquén resaltó que no existen argumentos legales para señalar que el titular de salud retardó la separación de los funcionarios responsables de las irregularidades en el SIS. Esta opinión fue compartida por Mauricio Mulder, quien, por el contrario, cree que Vallejos actuó rapidísimo en este caso. Al final, los apristas lograron que al ex viceministro José Calderón se le acusara, además de omisión de funciones, de colusión, de asociación ilícita para delinquir, de enriquecimiento ilícito y de falsedad genérica. Junto a Calderón fueron acusados el ex jefe del SIS, Julio Espinosa Jiménez, el ex jefe de la Oficina de Administración, José Vega Díaz, el ex jefe de Planeamiento, Ricardo Corcuera, y el ex asesor de la jefatura del SIS, Guillermo Frías. El ministro Vallejos afirmó en CPN Radio: "Estoy satisfecho, es una demostración de equidad y del sentido de justicia de los miembros de la comisión, que han tomado en cuenta mis argumentos para eximirme de la responsabilidad". Al mismo tiempo, el aludido repite casi a diario que él no entiende por qué lo acusan, si todos los problemas que ha habido en su cartera le son ajenos. "Soy ministro, pero no sé nada", declaró. Al responder las preguntas durante la interpelación, Vallejos dijo que su portafolio desconocía las compras del SIS, ya que se trata de un organismo público descentralizado con autonomía económica. Sin embargo, reconoció que el ente sí estuvo bajo la supervisión de su ex viceministro José Calderón. Sobre el detenido ex jefe de dicho organismo, Julio Espinosa, Vallejos reconoció que fue designado bajo su gestión, pero mediante un concurso público. Aprovechó para recordar que fue él quien lo destituyó y solicitó después la intervención de la Contraloría y del Ministerio Público. Ya durante el debate, Lourdes Alcorta, de Unidad Nacional, y Carlos Brus anunciaron que no apoyarían una moción de censura, aunque dejaron claro que sí recaía sobre Vallejos una responsabilidad política. Los fujimoristas se limitaron a pedir que se investigue quién autorizó al interior del Ministerio de Economía el desembolso de 19 millones de soles a favor del SIS. Aunque sus respuestas solo convencieron a la bancada oficialista, ahora será prácticamente imposible que la moción de censura, que ya empezó a correr UPP en busca de firmas, obtenga el respaldo de más de 60 legisladores para lograr la remoción del ministro. Incluso UPP tendrá difícil la misión de conseguir las 40 firmas que requiere el documento para ser presentado ante la Oficialía Mayor. Hasta el momento, la moción fue suscrita por apenas 12 congresistas upepistas, y aunque hay un acuerdo de bancada para que todos sus miembros la firmen, se espera que un sector cercano al aprismo, en el que se encuentra Aldo Estrada y Álvaro Gutiérrez, rompa con él. Como si esto fuera poco, el Partido Nacionalista aún no ha tomado una posición al respecto. En el mejor de los casos, la moción contaría con el respaldo de los 42 congresistas de UPP y el Partido Nacionalista, lo que no alcanza para la censura.